Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es importante, eh, sobre todo que estamos en verano, ¿no? Y como vamos a ver, el cáncer de piel es frecuente, bastante frecuente, según las estadísticas del IREN, vamos a ver que ocupa el cuarto lugar de las neoplasias malignas en nuestra región, nuestra institución. Bueno, eso es una fotografía de mi autoría. Yo no soy fotógrafo, pero visité Tortugas al sur de Chimbote y estaba ocultándose el sol y se me ocurrió tomar esta foto, ¿no? Espero ganar un premio. Bueno, la piel, ya como hemos dicho, ¿no? Es el órgano grande, o pesa alrededor de 5 kilos, protege, tiene varias funciones, como hemos mencionado, ¿no? Y acá su anatomía, ¿no? Con sus tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? La piel tiene tres capas y varias clases de células, como hemos mencionado, ¿no? En la epidermis encontramos tres tipos de clase de células: las células planas, las células escamosas, células redondas o células basales, y las melanocitos, que dan el color de la piel, como hemos visto. Y en la dermis existen varios vasos sanguíneos, ¿no? Linfáticos, nervios, para el sentido del tacto, células del sistema inmunológico, como hemos dicho, y los anexos, que son las glándulas, los folículos pilosos. Y en la hipodermis, ¿no? Constituido por adipocitos, ¿no? Especializados en la producción y almacenamiento de grasa, y posee propiedades de amortiguación. Son aspectos generales. En cuanto al cáncer de piel, ¿no? Podemos decir que es la forma más común, o sea, el tumor más frecuente, y afortunadamente también es el más curable. Cuando nosotros detectamos una lesión pequeña, hacemos el tratamiento y el paciente se cura, ¿no? El cáncer de piel es frecuente en la población de piel blanca, ¿no? En los pacientes que trabajan al aire libre y en los que están expuestos a los rayos del sol. El mayor riesgo de padecer cáncer de piel son las personas blancas, con ojos claros, pacientes mayores de 50 años, ojos claros como yo, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el cáncer de piel? Protegerse con capuchas, viseras, sombreros, bloqueadores solares, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Hay condiciones precancerosas, como son las lesiones precancerosas, como son la leucoplasia, la eritroplasia, la queilitis actínica, ¿no? Y la palatitis micótica. También hay otras, displasia epitelial o el carcinoma in situ. Y condiciones precancerosas son enfermedades que te hacen que tú aparezca cáncer de piel. Los tipos de cáncer de piel, hay tres tipos principales de cáncer de piel. De la izquierda a la derecha son menos agresivos hasta los más agresivos. El carcinoma vasocelular es un tumor de un cáncer de piel que es poco agresivo, ¿no? Generalmente o casi nunca da metástasis ganglionares ni metástasis a distancia. El carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide es más agresivo que el cáncer vasocelular, y el cáncer epidermoide de la piel te da metástasis regional, ¿no? Por decir, si yo tengo una lesión, ¿no? En la mejilla, me puede dar metástasis a los ganglios parotidios o a los ganglios submaxilares. Entonces, el cáncer epidermoide da metástasis ganglionar. Y no solo eso, te da metástasis a otras partes del cuerpo, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, a dónde van las células cancerosas. Y el melanoma maligno, ¿no? Es el cáncer de los melanocitos. Como hemos visto, en la anatomía de la piel se encuentran en la capa basal. El melanoma maligno se produce porque ocurre el crecimiento desordenado de los melanocitos, ¿no? Entonces, de mayor agresividad, ¿no? Es el melanoma maligno, carcinoma epidermoide, y el vasocelular es un poco, no es tan agresivo.
Pero hay otros tipos de cáncer de piel, como son el linfoma cutáneo, ¿no? Que se traduce como una micosis fungoide, el dermatofibrosarcoma o histiosarcoma maligno, ¿no? El carcinoma de Meckel, el sarcoma de Kaposi. También entonces hay otros tipos. Y también hay metástasis de carcinomas de otras partes a la piel. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, ¿quiénes tienen posibilidad de hacer cáncer de piel? Son los pacientes de raza blanca, los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, la edad. Mientras más edad tenga el paciente, más posibilidad de hacer de cáncer de piel. Los pacientes que trabajan al aire libre, ¿no? Los pacientes que tienen múltiples pecas o lunares, ¿no? Y los pacientes que están expuestos al sol. Esos son los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo es una condición que te puede hacer parecer una enfermedad. Y en este caso estamos hablando del factor de riesgo de cáncer de piel. Otros factores de riesgo son los productos químicos, aquellas personas que trabajan con arsénico, el tabaquismo, ¿no? Puede ser que aparezcan células escamosas, la radiación, o sea, aquellos pacientes que viven en centros nucleares, el paciente que ha tenido una cicatriz por quemadura, ¿no? Puede aparecer cáncer epidermoide, y la infección por el papiloma virus humano. Esos son los factores de riesgo para aparecer cáncer de piel. ¿Cómo es que se presenta un paciente con cáncer de piel? Hay señales de aviso, por ejemplo. La aparición de una masa, una mancha o una protuberancia que crece, ¿no? Que no desaparece, que va avanzando, ¿no? En el transcurso de meses, de un año o 2 años, ¿no? Que puede aparecer en la cara o en cualquier parte del cuerpo. De tal manera que podemos decir que una úlcera o una herida que no se recupera o no se sana en un plazo de 3 meses, hay que hacer una biopsia para el estudio anatomopatológico y definir cuál de estos tipos que hemos mencionado es cáncer de piel. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una paciente con un carcinoma vasocelular. Acá tenemos un paciente con un carcinoma de células epidermoide. Y acá tenemos un paciente con melanoma maligno. En cuanto al carcinoma vasocelular, hay varios tipos. El nodular, superficial, micronodular, morbidiforme, trabecular, pigmentado y mixto, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene su diagnóstico histológico. El carcinoma epidermoide, ¿no? Tenemos el carcinoma in situ, que también se puede llamar enfermedad de Bowen o eritroplasia de Keirat. Y el carcinoma invasor o infiltrante. Tiene 3 variedades: carcinoma clásico, epidermoide verrucoso o epidermoide infiltrante indiferenciado. En cuanto al carcinoma epidermoide, que es más agresivo que el vasocelular, ¿no? Alrededor de los 5% de los pacientes que tienen carcinoma epidermoide pueden presentar metástasis ganglionar o a distancia. A distancia significa que puede estar en los pulmones, en los riñones, en los huesos, en el cerebro. Entonces, esos pacientes son de alto riesgo, ¿no? Y se han estudiado que hay 2 localizaciones anatómicas que son de alto riesgo: el labio y el pabellón auricular. O sea, que en aquellos pacientes que tienen estas localizaciones hay que actuar lo más rápido posible. Cuando uno hace un tratamiento quirúrgico, ¿no? Nosotros tenemos que dar un margen de 4 milímetros en pacientes que tienen bajo riesgo. Con esto es suficiente y tienen una curación del 95% y puede ocurrir una recidiva o recurrencia de la enfermedad en 5%. En pacientes que tienen alto riesgo, como lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Se recomienda dar un margen de seguridad de 10 milímetros y con esto tienen una tasa de curación de 82%. Entonces, dando un buen margen, vamos a tener una buena tasa de curación.
En cuanto al melanoma maligno, como hemos mencionado, que se origina en los melanocitos por un crecimiento desordenado en la capa basal de la epidermis. Hay varios tipos histológicos también, que son de extensión superficial en un 60-70% de casos, nodular de 15-30%, léntigo maligno 5%, léntigo noso acral, ¿no? Que está en la planta de los pies, ¿no? Que ocurre en 5%, y dermoplásicos que son raros. En el caso de melanoma maligno, se puede dar un margen de seguridad de 2 milímetros de espesor y que pueden ser resecados con un margen de 1 centímetro, o sea, alrededor de la lesión 1 centímetro. Y cuando hay metástasis ganglionar, hay que hacer la disección linfática regional electiva, ¿no? Si presenta, por ejemplo, en ganglios en el cuello, hay que hacer una disección radical. La localización. Aquí tenemos, ¿no? Vemos que el 70% de los tumores, ¿no? De cáncer de piel se presentan en la cabeza. De estos, el 76% son vasocelulares y 24% son carcinoma epidermoide. También se presentan en las extremidades en un 20%, en el tronco 7% y 3% en los glúteos. Con respecto a la cabeza, la distribución es mayor frecuente en la nariz, en el surco nasogeniano, en el cuero cabelludo, en la mejilla, en la frente, en la región auricular, en la región mesenterina, en el mentón, en el labio y en la región supraciliar. Como le decía, las estadísticas del IREN Norte, ¿no? Hasta el año 19 nosotros hemos encontrado que el cáncer de piel, no melanoma, o sea, el carcinoma vasocelular o el epidermoide, se presenta en el 4.º lugar de las estadísticas de nuestros pacientes en el INEM. O sea, no es una lesión poco común, es una lesión bastante frecuente. Ahora, le decimos la metástasis de cáncer de piel, o sea, ¿a dónde van fuera del sitio primario? ¿No? Si tenemos una lesión en la frente, ¿no? Puede haber metástasis en los ganglios, puede haber metástasis en las mamas, puede haber metástasis en los huesos, puede haber metástasis en el hígado y en el pulmón. O sea, esos son los sitios más frecuentes que ocurren metástasis a distancia del cáncer de piel. Ahora, ¿cómo afecta el sol a nuestra piel? Hay que tener bastante cuidado cuando nos exponemos. Nosotros tenemos la radiación ultravioleta y acá hay dos tipos de rayos ultravioletas. El A, esa radiación ultravioleta, como vemos en la imagen, ¿no? Afecta directamente a las capas más profundas de la piel y esto causa envejecimiento prematuro de la piel. En cambio, los ultravioleta B afectan directamente a la superficie de la piel y pueden producir cáncer. O sea, los más peligrosos son los rayos ultravioletas de tipo B. Donde nosotros nos protegemos, ¿no? Por la capa de ozono, o la ozonósfera. La capa de ozono es una zona de estratosfera terrestre que contiene una concentración alta, ¿no? De ozono. Se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 50 kilómetros de altitud. Reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y este ozono absorbe a los rayos ultravioletas del 97 al 99%, de tal manera que nosotros debemos cuidar nuestra capa de ozono. ¿No? El desgaste grave, ¿no? De esta capa de ozono provocará el aumento de cáncer de melanomas, cáncer de piel epidermoide, vasocelular, cataratas oculares, y puede hacer la supresión del sistema inmunitario. Entonces, no tenemos defensas cuando nuestro sistema inmunitario se deprime. Entonces, hay que preservar la capa de ozono, disminuir a cero el uso de compuestos químicos como los clorofluorocarbonos, y estos se encuentran en los refrigerantes industriales, ¿no? En los fungicidas del suelo y en los aerosoles.
Entonces tenemos que tener bastante cuidado con el uso de estos compuestos. La quemadura del sol, miren cómo una persona, ¿no?, que se expone, ¿no?, intensamente a los rayos solares. Acá también tenemos otras imágenes de exposición a los rayos solares. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? ¿Cómo prevenir esto? Cuando uno tiene una quemadura solar, ¿qué debe hacer? Permanecer en la sombra y no volver a exponerse al sol hasta que se haya curado. Como en el caso de este señor, ¿no?, que su esposa le dice huele a carne asada, ¿no?, y él ni cuenta se da. Cuando tenemos quemadura solar, ¿qué hacer? Bañarse con agua fresca, no fría, o aplicar compresas con paños húmedos y fríos, y sobre todo la piel para aliviar el dolor y la quemazón. En algunas veces hay que utilizar hasta medicamentos. ¿Cómo prevenir las quemaduras solares? El ABC de la protección solar. El A, alejarse del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿No? Regla de la sombra. Si no ve su sombra, busque otra. Entonces hay que protegernos del sol. La B, bloquear los rayos solares con un protector solar. Y este protector solar o esta crema que tenga un factor de protección solar mayor de 60. Cubrirse del sol con ropa adecuada. Usar sombrero, blusas, lentes y otros vestimentas. No exponer a los niños menores de 1 año a los rayos solares. Es importantísimo. Usar anteojos con cristales que filtren el 50 y 90% cuando se pongan las radiaciones solares. Ingerir abundante agua también es importante, ¿no? Como hemos dicho, en la anatomía de la piel, ¿no?, que hay estructuras que conservan el agua, entonces estas nos van a proteger. Y el protector solar es el mejor amigo que tenemos por el momento. ¿Qué es el bloqueador solar? Es una barrera, ¿no?, ante los rayos del sol. ¿Y qué contienen los bloqueadores solares? Tienen óxido de zinc y dióxido de titanio. Tienen también algunos vegetales naturales, ¿no? Y se pueden utilizar en forma de loción o crema, pero no en aerosoles. Utilizamos también en estos bloqueadores solares el aceite de sésamo, el aceite de coco o el aloe vera, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, ¿no?, cuando utilizamos las cremas que tengan el factor de protección solar. ¿Cómo aplicar el protector solar correctamente? Aplicar en todas las partes de la piel expuestas al sol, ¿no? Si nosotros salimos con manga corta, aplicar, ¿no?, lo que queda descubierto. Entonces, aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición al sol y repetir cada 2 horas. Usar un protector solar a prueba de agua o resistente al agua en caso de ingrese al mar o a una piscina. Entonces ahí viene la indicación en los protectores solares. No broncearse en solarios porque tiene efectos nocivos para la piel. Usar protector solar todos los días, no solo para ir a la playa o a la piscina. Volver a aplicar el protector solar después de bañarse en la playa o piscina. Hay que realizar un autoexamen de la piel, ¿no? Frente a un espejo, revisarse todas las partes de nuestro cuerpo. Con un espejo, ¿no?, todas las partes de nuestro cuerpo. La espalda, ¿no?, porque no vemos a través de dos espejos, podemos ver algunos lunares o manchas. En todas partes del cuerpo, en las partes que no son visibles, utilizamos un espejo. Un lunar puede ser cáncer o no es cáncer. Hay que utilizar, ¿no?, la regla del A, B, C, D, E. La A es la asimetría. Si nosotros hacemos 4 cuadrantes, ninguno de estos es simétrico. Los bordes de una lesión sospechosa de cáncer son irregulares. El color de una lesión no todo es uniforme. Y el diámetro, un diámetro mayor de 6 milímetros ya es una sospecha. Y L es elevación, o sea, va creciendo, ¿no?,
¿no? Va creciendo, se va elevando. En cuanto a un lunar, o sea, pensando en un melanoma, ¿no? La simetría. Una mitad del lunar no coincide con la otra mitad. Ya hemos mencionado eso. El borde, ¿no? En la parte superior tenemos un lunar que es normal, que no es sospechoso. En la parte inferior tenemos una lesión sospechosa. Entonces, los bordes de estas lesiones sospechosas son irregulares. El color. El color de un lunar sospechoso no es uniforme, como vemos en la parte inferior. En cambio, en un lunar común y corriente, todo es uniforme. El diámetro mayor de 6 milímetros, ya nos hace sospechar, ¿no?, que haya una lesión maligna. El tratamiento del cáncer de piel es la cirugía, lo ideal. Cuando la lesión es pequeña, hacer cirugía, como vemos en esta imagen, ¿no?, que es en la imagen superior se ha diseñado la resección y el colgajo, o sea, se ha hecho una transposición de colgajo. En este caso, por ejemplo, tiene una lesión en la piel de la mejilla, se ha resecado y se ha trasladado, o sea, una transposición de piel hacia el defecto, ¿no? Y ahí tenemos cómo termina la cirugía, y en la parte inferior tenemos el control postoperatorio cuando ya la paciente no tiene. Entonces vemos que queda bien. Debe utilizarse la transposición de los colgajos vecinos. ¿Por qué? Porque conserva el color de la piel. En cambio, cuando uno utiliza injerto libre de piel, el color cambia. Mejor es la transposición de colgajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, también, ¿no?, una paciente que se ha hecho una rotación de colgajo. Acá, ¿no?, tenemos la lesión, se diseña el colgajo, ¿no?, se transpone la piel, ¿no?, y queda bien. Acá tenemos otra paciente, ¿no?, que tiene una lesión en la región inferior del párpado inferior izquierdo, y se ha diseñado rotar el colgajo de piel y quedan, ¿no? Esto se hace con ayuda del cirujano plástico. Acá tenemos otra lesión en la punta de la nariz, ¿no? Se diseña el cuadrante que se va a resecar y la piel que se va a deslizar hacia la parte y queda en el postoperatorio, ¿no?, disimulado, ¿no?, con la piel vecina. Acá tenemos un paciente, en la parte superior izquierda, vemos su nariz está ocupado por una gran tumoración, ¿no?, que tiene años. Se hace la resección en la imagen superior derecha, ¿no?, y queda un gran defecto. Ese defecto se cubre, ¿no?, con un colgajo de la frente, ¿no?, y vemos de cubrir ese defecto. Y vemos acá su postoperatorio. Casi está igual, porque el color es de la piel vecina, ¿no? En el postoperatorio está muy bien. Y acá tenemos, ¿no?, un cáncer de piel en el cuero cabelludo, se diseñan los colgados, se rotan y queda cubierto el defecto. O en un cáncer de labio, ¿no?, se rota un colgajo de la región del hombro, ¿no?, y al final se disimula, ¿no?, el defecto, ¿no? Y aquí tenemos un equipo de cirujanos haciendo su labor en el sala de operaciones del evidente. Cuando los casos son avanzados, entonces hay que hacer el uso de la radioterapia y algunas veces de quimioterapia. Entonces, la radioterapia es nuestro aliado para corregir estos defectos, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes, en los cuales, si nosotros queremos hacer una cirugía grande, tenemos que mutilar a los pacientes. Entonces utilizamos la radioterapia, como en estos casos, ¿no?, avanzados. Y todos estos casos son de nuestros casos del instituto, no son casos de la literatura, son de nuestra experiencia personal, ¿no?, del departamento. Entonces, nuestro aliado es la ropa.
Entonces, que la ropa sea de un entramado de tejido de punto apretado, por ejemplo, los jeans, los paños, el tipo de fibra, las fibras sintéticas o semisintéticas, o el poliéster o el rayón. Debe ser de color oscuro. Y ahora ya la ropa tiene el factor de protección ultravioleta. Cuando uno va a comprar su vestimenta, hay que pedir al vendedor que nos muestre el factor de protección ultravioleta. Es importantísimo esto. El grosor y densidad. Tejidos más pesados y densos como el corduroy o la pan. No, los sombreros. Forma de protección de la cabeza, a la ancha, que tenga la ancha, que tenga como mínimo 7.5 centímetros en toda la circunferencia, de tal manera que no da sombra a la cara, al cuello, las orejas y parte superior de los hombros. No es adecuado utilizar el gorro, sino el sombrero. Y a la hora de salir, vestirse, ¿no? Adecuadamente. Los gafas o los lentes deben cubrir, ¿no? Deben cubrir los ojos, los párpados y la mayor parte de piel posible alrededor de los ojos con protectores laterales, como se ve en esta imagen. Deben tener una etiqueta que especifique que bloquean entre el 99 y 100% de los rayos ultravioletas. En el agua también busque trajes de baño con alto factor de protección ultravioleta y escoge estilos que le cubran más piel, como los trajes de una pieza. En la nieve también es importante, ¿no? La nieve refleja el 80% de los rayos ultravioletas del sol. Entonces, el tratamiento del cáncer de piel dependerá del tipo y de la etapa de la enfermedad, ¿no? En estadios más tempranos, más pequeños, ¿no? La posibilidad de curación al 100% es bastante alta. Existen tratamientos para todos los pacientes con cáncer de piel. La cirugía es curativa, cuando la lesión es pequeña o cuando tiene ganglios, ¿no? De pequeña cantidad y en estaciones, ¿no? Pequeñas. La quimioterapia en el cáncer de piel es tópica, con el 5-fluoracilo tópico, y la radioterapia en casos avanzados. Algunos utilizan la electrodesecación y curetaje en la criocirugía, pero a veces esto no es tan efectivo. ¿No? Cada año uno de 5.000 peruanos desarrollará cáncer de piel y eso podría ser tú. Entonces hay que protegerse del sol. No esperemos tener estos pacientes, ¿no? Y que tengamos un feliz verano 2023. Muchas gracias. Esperamos su respuesta, sus preguntas. Es un equipo de cirujanos del INEM también, acompañado de Dios. Agradecemos al doctor Gustavo González. Muchas gracias, doctor. Se nota la pasión en lo que hace. En la presentación también que nos ha mostrado, ha sido prácticamente todo un resumen, también no solamente prevención, veo que también ha tratado incluso tratamiento, para que puedan ya conocer de primera mano algunos datos nuestros participantes. Si hay alguna pregunta, por favor, levantar la mano para poder activarles el audio y que puedan hacer sus consultas al doctor González, aprovechando que tenemos acá al especialista.